Tengo dos problemas. Uno es que Costa Rica es demasiado caro y eso no es un secreto para nadie. Y el otro es que mucha gente me dice que soy amargado y serio en persona. Pero al buscar cómo divertirme y desamargarme es imposible considerar que ir a un concierto es caro. Ir al cine es carísimo, comer es caro, todo. Por eso me propuse el reto de divertirme en Costa Rica de manera totalmente gratuita. Festivales de comida gratis, ir al gimnasio gratis, museos y entradas al cine gratis. Vamos a ver si lo logramos, a ver si logro entretenerme y quitarme esta cara de amargado. Y la primera parada es en el Museo Nacional de Costa Rica, que me di cuenta que es gratis los domingos, funciona perfecto. Qué emocionante, ¿ah? Museo. ¿A ustedes no les entretienen los museos? A mí sí, muy señor. Les voy a decir algo que quizás esperan, quizás no. Diego, dígalo, Diego, dígalo. No lo conocí hasta ahora, lo vamos a conocer juntos. Bueno, ya fuera de meme, les prometo que vamos a hacer de esta visita algo interesante. Y si la visita al museo no lo consideran lo suficientemente entretenido, no se preocupen que atrás de mí tengo un edificio alienígena también para visitar, que es la Asamblea. No, pero ya hablando en serio, yo sé que en ese edificio se decide el futuro del país, pero me van a decir que no parece un edificio alienígena, Tiene así como la forma perfecta para que lleguen las naves a estacionarse arriba. Bueno, entremos. Y entramos al museo. Lo que nos recibió al entrar es una especie de santuario de mariposas muy bonito. A mí me gustan las mariposas. De hecho, hice una marca de ropa inspirada en una mariposa, justamente. Y hay un montón de información sobre ellas. Me di cuenta de que en Costa Rica hay más de 1,600 mariposas diurnas y más de 10,000 nocturnas. Me hizo sentido porque no veía muchas. Después pensé que estaban dormidas, ¿verdad? Y avanzamos. Lo siguiente que me encontré fueron calabozos. Un poquito brusco el cambio. De ver así maripositas lindas a pasar por calabozos reales, que en algunos empecé a sentir una vibra un poco extraña. Se veía raro, se sentían presencias. Uy, qué miedito. Luego exhibiciones de piedras elaboradas hace más de 1,200 años que no se podían tocar, donde me encontré cosas muy interesantes como una escultura de Cuco. Y las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica, de las cuales aún no se conoce a ciencia cierta su origen o el por qué están hechos de una forma perfectamente esférica, siendo de piedra. Hay mucha gente que cree que son alienígenas y no es una casualidad que estemos cerca de la Asamblea. Todo le empieza a encajar en la mente, Si desaparezco, ya saben por qué es. También vimos otro poco de cosas históricas, pero ey, santo, que no se duerma. Aquí la vara es entretenernos. ¿Ustedes creen que yo estaba aburrido? ¿No? No, sí me está interesando. Es imposible no hacerse memes en la mente viendo esto. Mire qué hombre más feo tiene usted. Es literalmente la cara con la que me ven mis compas cuando el profe nos regañaba y no nos podíamos reír. Y de repente encontré la mayor obra artística que tenía el Museo Nacional. Era yo. Es que era un espejo que me encontré. También me encontré a mí mismo en máscara. Y la historia de los ferrocarriles que me hizo recordar que los ticos no podemos pronunciar bien la R. Ferrocarril. Rápido ruedan a ruedas del ferrocarril. Ferrocarril. Ok, ¿y eso fue? Díganme ustedes qué calificación le dan. Yo creo que yo le doy un 8 de 10, Aprende un montón. Me entretuve, en mi imaginación. Es so cool. Aunque mi cara de amargura no se había ido del todo. Pero después de tremenda caminata en el museo, se me ocurrió que hay una forma muy sencilla de divertirnos, por la cual usualmente gastamos mucho dinero mensualmente. Ejercicios. Si usted no considera el ejercicio una forma de entretenimiento, debería. Yo creo que uno no valora lo suficiente, de todos los parquecitos que tienen máquinas. Literal, son formas de hacer ejercicio gratis, Y aquí en este parquecito en el que estoy, pero está surtido, Hay de todo. ¿Será que podemos hacer una rutinita aquí? Una rutinita buena, ¿Listo para quemar calorías? Como Fade y Karol G. O sea, pero no entre nosotros, digamos. Ok, con todo lo que hay aquí, ¿qué empezamos para la rutinita? Podemos hacer unos jumping jacks primero para mover la sangre un poco antes de empezar, Ok. Listo. Ya siento la sangre movida. Usted sabe que yo siento que estos ejercicios, si usted sabe lo contrario, corríjame. Pero yo siento que esto, pregunto, ¿cuál es la utilidad real de esto? Además de hacer que usted se vea divertido. Parezco Steve. Parece que está volando en Minecraft. O sea, ¿qué me beneficia hacer esto y no caminar ya al chile? Ahora vamos con la elíptica casera, esta de aquí. Puro cardio, papá. Creo que estoy yendo muy rápido. Ya.
que voy en bajada. Bueno, y es que no solamente el ejercicio, ma, nosotros tenemos la bendición, los que somos de aquí, de que en Costa Rica se puede tomar agua del tubo. Ma, ustedes lo valoran lo suficiente. Ustedes todos los días se levantan y dicen, ma, yo puedo tomar agua del tubo. ¿Verdad que no? Se imaginan no fuera potable. Mañana yo amaneciendo con esa cagada. Los gimnasios, mae, aquí en Costa Rica, tanto como en muchas partes del mundo, realmente son caros, mae. Y no estoy diciendo que caros sin propósito, porque bueno, hay muchas cosas por las que usted va a pagar un gimnasio. Aquí en el país, mae, al menos en la gran área metropolitana, una membresía de gimnasio puede llegar a costar perfectamente de 60, 80 a 100 dólares. Más 50,000 colones al mes para ir a un gimnasio. Pero realmente son caros, mae. Es cierto que en otras zonas del país, por ejemplo en mi caso, yo en Pérez de León llegué a pagar 13,000 colones por un gimnasio, 26 dólares, mae. Y les digo que es todavía más caro, mae, los gimnasios de CrossFit. ¿Por qué? Estoy vacilando, mae, no quiero ver un ejército así de crossfiteros viniendo a patearme, pero mae, es cierto que muchas cosas usted trabaja con su peso corporal y saliendo a correr. Aquí podemos hacer lo mismo y gratis. Podemos decir que aquí tenemos una especie de gimnasio CrossFit o de calistenia. Por supuesto. Ahora sí, ya entramos a la materia, a lo que vinimos. Tires unos fonditos. Puntúe la técnica. Técnica 8 de 10. Repeticiones 2 de 10. Literalmente. Mae, ahora sí finalizamos con un poquito de pechito, mae. Máquinas de pecho, es una locura, perro. Es una locura. Usted puede pensar quizás que esto está hecho como para señores, pero no, mae. Ok, descansito, 45 segundos, 3 series, al fallo. Ay, Diego, eso no tiene peso, eso no es nada. Pues sabe que vamos a hacer un super set con lagartijas, a ver. Pero yo puro video comiendo, pero al menos lo vengo a bajar aquí, mae. Y cardio, caminadoras, mae, estamos en un parquecito, literalmente puedo correr aquí. Bueno, mae, ¿qué dicen ustedes? ¿Se puede ir al gimnasio de manera totalmente gratis? ¿Sí? ¿Cuál es la excusa, mae? ¿Cuál es la excusa? Tiré. Y si cumplimos con el deporte, también tenemos derecho al ocio. Escuché que en San José existía un cine gratis, al que se puede ir y literalmente entrar sin pagar. Tienen algunas funciones a la semana y yo tuve la enorme suerte de ir justamente el día donde se canceló la función por motivos técnicos. Me tuve que esperar una semana. Pero como iba a ver cine de culto, tenía que vestirme acorde y peinarme acorde. Yo creo que sí me va así como cinéfilo mamador, ¿verdad? Outfit check. Sepan que es la primera y última vez que voy a decir eso en toda mi vida. Perdón. De hecho, creo que podemos hacer una competencia de cuál se ve más cinéfilo mamador. Cero mamador de cine. ¿Cuál es el mejor director de cine de la historia? Kubrick. Bueno, y al parecer la segunda sí es la vencida. Hoy sí está abierto, parece. No sé si el lugar se les parece un toquecillo conocido. Hace unos videos atrás estuvimos comiendo a la par en Orvieto, mae. El restaurante que es una galería de arte y a la par tenemos el cine. Mae, es un barrio artístico, esta vara, una locura. Pues al parecer hay cine gratis en San José. Está a cargo del Ministerio de Cultura y del Centro de Cine y es los jueves, viernes y sábado. Al parecer la entrada es gratis, lo que hay que hacer es llegar temprano y llegamos bastante temprano. Pero bueno, Diego, ¿cuál era la peli? La peli de hoy se llama Mujercitas, es de Greta Gerwig. Es como de ese cine que lo ponen a usted a ver en la universidad cuando estudia comunicación. Lo digo porque me pusieron a ver esta película, pero no me la vi. Ahora sí me la voy a ver. Y de verdad estaba sorprendido. Era una sala de cine con todas sus letras. Una buena pantalla, un buen sonido, un buen espacio, pero se llenó totalmente. Y el hecho de que hubiera tanta gente ahí apoyando el cine y todo me tenía feliz hasta que literalmente dejé de ver. Creo que la persona con el cuello más largo en toda Costa Rica se sentó al frente mío, de verdad. Mae, era un cuello anormal. Les recomiendo ampliamente, si ustedes son de altura albóndiga como yo, no se sienten detrás, mae, siéntense al frente. La gente tapa todo, mae. No pude ver nada. Me tapaban justamente los subtítulos y la película estaba en inglés. Ma, yo entiendo el inglés, pero era de esas pelis donde hablan en inglés británico de 1800 y no se entiende nada. Es como escuchar a Adele hablando. Ma, ¿creen que estoy exagerando? Suave un toquecito, les voy a poner aquí en lo que queda de video lo que estaba viendo yo. Ok, ajá, así. ¿Cómo lo ven? Se siente feo, ¿verdad? Pero bueno, la peli estuvo bonita. Salía Emma Watson, Timothée Chalamet y este compa que siento que así me va a ver yo cuando sea viejo. Pero por fin terminó la película. Ok, caballeros, ¿qué nos pareció la película? Increíble.
En efecto, cine. Pero bueno, confirmadísimo que se puede ver cine gratis en San José. De verdad, ma, los tres entramos, no pagamos nada. Solamente es entrar temprano. Me parece súper cool, ma. Siento que son cosas que no se les expone lo suficiente. El siguiente y último destino era un festival de comida gratis. O sea, la comida no era gratis, pero la entrada al festival sí. Y había conciertos que sí eran gratis. Estamos en ese momento en el Food Fest. Es como una especie de festival que organiza la Municipalidad de San José. Hacen conciertos gratis, hay un montón de camiones de comida con comida que obviamente no es gratis. Y hay actividades más, estoy viendo que hay hasta canopy. Tenía ganas de montarme hasta que vi la fila. Hay demasiada gente. También lamento mucho decirle que si usted está viendo este video después del 28 de febrero, no va a poder venir, mae, porque solo son 2 fines de semana. Yo creo que subí el video un poquito tarde, perdón. Tuve la suerte de agarrarlo cuando todavía estaba, así que les voy a enseñar cómo es, mae. Vamos a comer algo y me voy a ir, de verdad que hay demasiada gente, me está dando vergüenza. Pero con el objetivo que veníamos era de al menos disfrutar de un concierto gratis. Mae, es un escenario de conciertos real. Siento que va a salir J Balvin de ahí, mae. ¿Cuántos siguen enamorados y enamoradas? Mano arriba, mano arriba. A esta hora, ¿cuántos siguen solteros y solteras? Mano arriba. Ok, ya va uno de los conciertos gratis que tenemos hoy. Uy, es cumbiecita. Con tanto amor. Ok. Piezón. Y objetivo cumplido. Ahora tocaba comer. La verdad es una locura la cantidad de food trucks que hay. Hay demasiado, ma. Hay comida de todo. Es literal una calle entera, ma. Desde allá hasta allá. Y en todas hay fila, ma. Locura. Ahora sí, señores, a probar algo de los food trucks. Y lo primero que vi, lo que tuve que ir disparado, un buen chifrijazo, ma. Estamos aquí en pleno bosque. Me tuve que venir para acá porque, ma, literal no se escucha nada. Yo creo, espero se esté escuchando bien en ese momento. El concierto está ahí en lo más y mejor. Vea, hay un ejército de señoras en ese momento coreando, mae, que no tiene sentido. Pero lo otro que no tiene sentido es este chifrijazo. Véalo, mae, aunque sea para llevar y lo demás, es una cajita bastante grande, bastante imponente. Trae sus tortillitas, su aguacate, su arroz y frijoles. Vamos a ver qué tal anda de sabor. Me lo recomendaron. Creo que es la primera vez que me como un chifrijo en el césped, en un parque al aire libre. Es una experiencia sobrenatural. Creo que acabo de conectar con la naturaleza a un nivel nunca antes visto. Y no sé por qué siento que le aporta más estar en pleno atardecer. Dígame, ¿no parece esto una película, ma? Una película romántica entre yo y el chifrijo. Detallazo, ma, como buen chifrijo. Trae sus 2 tipos de chicharrones, el tostado y el de carne. Si usted no le echa chicharrón tostado al chifrijo, es una deshonra total. Si no me equivoco, es el 2º año consecutivo que hacen este festival, que lo organizan aquí en la Sabana, y me parece de verdad un acierto total. A menos de que estuviera lloviendo, que por dicha no lo está, pero es un festival al aire libre totalmente, con comida y con conciertos gratis. Es una locura. Y de verdad hay comida variada, mae. Desde parrilladas argentinas, shawarmas, pude ver empanadas colombianas. En serio, hay un montón de variedad. Bueno, y está súper bien porque si se piensa, hacer un festival en un parque, las posibilidades de entretenimiento se hacen infinitas, literal. Hay personas con cometas, muchísima gente que viene a pasear los perritos, a jugar bola, un montón de cosas. Me parece una iniciativa muy bonita, de verdad. Yo creo que concluimos y creo que sí logramos perfectamente entretenernos de manera gratuita en Costa Rica. Se logró. Y no solamente eso, sino mi cara de entretenimiento. Dígame qué le parece. Ya no me veo tan serio. Gracias por ver el video, señores. Si les gustó, por favor, ya sabe lo que tiene que hacer. Likecito, suscripción, déjese su comentario, todo lo que dicen los youtubers. Si no está suscrito, suscríbase, por favor. Lo estoy viendo. Nos vemos en el próximo video y chaito. Desde la Sabana, en pleno parque. Bye.